Bueno, mis hermanos, en esta hora tenemos un precioso mensaje de la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 3. Entonces dice la palabra del Señor el versículo tercero para no leer tantos textos. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hasta aquí las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. El tema de hoy vamos a llamarlo la sandalia. Las escrituras nos enseñan que Moisés deambulaba por el desierto cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Siempre había pasado por allí, pero nunca había sucedido nada natural o sobrenatural en la vida de aquel hombre. Y dice que aquel hombre ese día observó que había una zarza que ardía y el fuego no la consumía. Cuando Moisés se acerca a mirar qué es lo que pasa ahí, dice que el fuego no lo había encendido nadie, que no era un fuego normal, que no era un fuego artificial, que no era un incendio. No. Entonces Moisés se acerca y sale la voz de Dios y le dice, Moisés, acércate, la tierra que pisas santa es. Dios llamó a Moisés por su nombre. No olvidemos que Dios te conoce, amable oyente, desde antes de nacer. Desde el vientre nos viene siguiendo y cuidando. Tan lindo que es mi Cristo. Nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Conoce tu entrar, tu salir. Sabe a qué horas te acuestas y con quién te acuestas. Sabe a qué horas te levantas. Sabe si oras, si no oras. Sabe lo que piensas. Moisés contestó, Señor, heme aquí. Esa es la respuesta que Dios está esperando de cada uno de los que hoy escuchamos la frase, las palabras de Dios. Dios quiere que estemos dispuestos para oírlo, para servirlo, para amarlo. Dios está interesado que hoy hagamos un alto en el camino, que regresemos por las sendas antiguas. Dios quiere que hagamos hoy mismo un alto en el camino para que tengamos una comunión más íntima con Dios en su presencia y para que oigamos lo que Dios quiere decirnos. ¿Cuántas veces vamos al culto cada día y cantamos y aplaudimos? Pero Dios desea algo más, un acercamiento más profundo, más dimensional, más espiritual. En el verso 5 el Señor le dice a Moisés, no te acerques. ¿Por qué Dios usa ese lenguaje? No te acerques. Dios quería que Moisés se acercara más, pero había algo que le impedía. Entonces oye la voz del maestro que le dice, quita tu sandalia de tus pies. ¿Qué tenía que ver la sandalia del profeta con el deseo de Dios? ¿Por qué le dice que no se acercara? ¿Por qué le dice que quitara sus sandalias? Primero porque Dios no quería que hubiera ningún impedimento entre Dios y Moisés. La tierra que pisas santa es. No le dijo que Israel es tierra santa, eso no lo enseña la Biblia. Lo que el Señor le dijo a Moisés es que la tierra donde estaba la presencia de Dios, allí donde estaba Moisés en la zarza, de allí era que salía ese fuego. Por esta causa era que el Señor no quería que hubiera nada que se interpusiera entre el fuego de Dios y el profeta. El interés de Dios es que el fuego consuma todo, queme todo, destruya todo lo malo que hay entre nosotros y que nos impide acercarnos a Dios de verdad. Dios no le pidió que se despojara de su túnica, ni de su turbante, ni de ningún otro utensilio personal. Le ordenó que se despojara de sus sandalias. Moisés estaba cerca de Dios, pero el Señor no quería que estuviera cerca, sino junto a él. Que el fuego lo tocara, lo quemara sin consumirlo. El fuego no le hace daño a las piedras preciosas, genuinas, al contrario,
les arranca la escoria, haciéndolas más valiosas. No olvidemos que cada cristiano genuino es una piedra viva, muy valiosa para Dios. Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. Entonces las sandalias eran un impedimento para Moisés acercarse a Dios y estar cerquita de él. ¿Por qué? La mayoría de los cristianos asisten a los cultos, cantan y adoran, pero no llenan la medida que Dios demanda. En muchos casos es una adoración que no es genuina, que no tiene espiritualidad, una adoración superficial, sensual, que produce un fuego artificial, un fuego que no quema, que no limpia y que no purifica. La mayoría de las veces cantamos y adoramos porque no sabemos los coros, no sabemos los himnos, o porque el que está en la plataforma nos indica que debemos cantar. Pero la adoración genuina es aquella que sale del fondo, de lo más profundo de un ser agradecido con Dios, que lo adora, que lo exalta, que lo bendice. Dios quiere un acercamiento más profundo a su presencia, que podamos sentir esa presencia que quema, que purifica, que aviva, que despierta, aunque no consume. Dios ordenó que el cordero debía ser puesto al fuego y que no hubiera ninguna interferencia entre el fuego y la carne del animal. Debía ser asado al fuego con su cabeza y sus pies y sus entrañas. El fuego debe consumir todo, absolutamente todo lo que no es viable. Éxodo 12:9. A veces nos vamos a casa después del culto y pensamos y meditamos. Mi alabanza hoy estuvo muy pobre. ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué está pasando en mi vida cristiana? ¿Por qué esa sequedad? La sandalia hebrea estaba hecha de un cuero rústico y tenía algunos nudos en las puntas, los que amarraban el cuero. El cuero lo amarraban y le daban una vuelta al dedo gordito del pie. Eran unos nudos para que la sandalia no se saliera. Esos nudos nos hablan de los impedimentos que hay en nuestra vida. Nudos de impiedad, de pereza, de hábitos carnales, de mala voluntad para servir a Dios. Pecados ocultos, costumbres que ofenden a Dios, que nos impiden ser cristianos auténticos, que nos impiden acercarnos a Dios verdaderamente y que no nos dejan fructificar. Dios quiere quemar todo eso, destruirlo de la cabeza a los pies. Y eso solo sucederá cuando el fuego de Dios queme todas esas impurezas. El Señor llamó al profeta Jeremías y le dijo: por tanto, así dice el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Jeremías 15:19. En nuestras vidas hay cosas viles que ofenden a Dios, que le desagradan, que impiden el desarrollo de los verdaderos propósitos de Dios, que estancan el crecimiento espiritual y que de paso generan mundanalidad, liviandad, conformismo y muchas otras cosas más que de paso empantanan e imposibilitan un verdadero acercamiento a Dios. Dios le dijo a Moisés: detente, no te acerques sin antes quitarte las sandalias. Mientras tengas puesto esas cosas, no te acerques a mí, le dijo el Señor. No es Dios quien se las iba a quitar. No, le correspondía a Moisés tomar esa decisión para poder acercarse a Dios de todo corazón y dejar que ese fuego que fluía de la zarza quemara toda impureza del corazón humano. El libro de los Salmos 51:19 dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Dios quiere que toda impureza sea deshecha, sea quemada. Cuando el profeta salió de ese encuentro con el fuego del Dios consumidor, ya no era el mismo.
era un hombre nuevo, con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo, con una visión nueva y con una vida renovada, santificada y limpiada por el poder del Espíritu Santo. Eso es justamente lo que necesitamos hoy, que descienda el fuego del Espíritu Santo, fuego que devora, que consume la escoria de nuestras vidas. El día que Dios pensó en la iglesia, no se imaginó un montón de evangélicos. Él miró una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia capaz de hacer temblar el infierno, de hacer correr a los demonios, de sanar los enfermos, de levantar paralíticos y de resucitar muertos. San Mateo capítulo 10, verso 1 y el verso 8. Entonces, dijo Moisés, cubriendo su rostro, porque tuve miedo de mirar a Dios. Cuando ese fuego de la presencia de Dios llene nuestras vidas, volverá el temor de Dios, la reverencia, el respeto, la sujeción, la obediencia. Entonces nuestros corazones serán incendiados y ya no habrá que empujarnos ni rogarnos para que sirvamos al Dios vivo y verdadero, sino que seremos puestos para hacerlos, porque el fuego de Dios se encenderá y avivará nuestros dones y nuestros ministerios. Cuando el Señor nos ayude a quitarnos las sandalias, será entonces el comienzo de una vida de poder, de éxitos, de bendiciones, de logros y de triunfos en la presencia del Señor. Entonces las gentes podrán decir, verdaderamente Dios ha hecho cosas grandes con estos. Nos gozaremos y nos regocijaremos en el Señor. Quitémonos las sandalias para poder estar en su presencia y para poder recibir todas las bendiciones que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Un abrazo y Dios les bendiga.